Hola, yo me llamo Dante García Castillo y estoy realizando la práctica de la actividad A2P10, distribuciones de probabilidad. Para esta actividad nos solicitaron realizar un ejemplo práctico acerca de, como dice su nombre, las distribuciones de probabilidad. Para esto mismo yo escogí el ejemplo de un atleta, una persona que realiza atletismo, para una planificación de 2 semanas divididas en 5 sesiones de entrenamiento por semana, lo que nos da un microciclo de 10 sesiones de entrenamiento. Así que nada, les iré explicando cómo fui resolviendo este problema y en qué consiste, más o menos. El planteamiento y finalidad del ejercicio es el siguiente. Se considera un atleta que mantiene un ritmo objetivo en P igual a 0.7 en las sesiones de entrenamiento y en el cual analizamos un microciclo de n igual a 10 sesiones. También definimos la variable aleatoria x como el número de sesiones entre 0 y 10 en las que el atleta cumple el ritmo. Bueno, para poder realizar esta actividad he dividido la práctica en 6 pasos. El primer paso, justificación de la distribución binomial. El segundo, función de masa de probabilidad o la PMF. El tercero, que viene siendo el cálculo específicos del ejercicio original. El cuarto, media, variancia y desviación estándar. El penúltimo, interpretación ampliada y aspectos prácticos. Y por último, el número 6, el cual es valores numéricos adicionales y consulta útiles. Así que voy a comenzar con el primer ejercicio, con el primer paso para poder realizar este ejercicio. El primero es, ¿por qué es un ejercicio de distribución binomial? Bueno, la distribución binomial, bueno, es un ejercicio de distribución binomial porque se cumplen las tres condiciones que se piden para que este ejercicio coincida con lo que se solicita, los cuales son ensayos independientes. Esto quiere decir que cada sesión se suma independientemente respecto al cumplir el objetivo del ritmo. El número 2, las cuales son dos resultados por ensayo, lo cual se divide en éxito o fracaso. En cada sesión se mantiene el ritmo, lo cual viene siendo éxito, o no se mantiene el ritmo y se considera fracaso. Y por último, la tercera condición, la cual es la probabilidad constante, la cual se ve representada como P igual a 0.7 en cada ensayo. Para esto mismo, ¿qué significa P igual a 0.7 en el ejercicio? Bueno, pues es una distribución binomial. Letra P representa la probabilidad de éxito en un solo ensayo. En el contexto del ejercicio, P es igual a 0.7, lo cual significa que en cada sesión de entrenamiento el atleta tiene un 70% de probabilidad de mantener el ritmo objetivo. O dicho de otra forma, si el atleta realiza una sesión, hay un 70% de posibilidades de que lo haga correctamente, o considerado de otra forma como éxito, y un 30% de probabilidades de que no lo haga, considerado también como fracaso. Bueno, una vez tenido este paso 1, iremos al paso 2, el cual es la función de masa de probabilidad o PMF. La PMF es la probabilidad de obtener exactamente K éxitos en N ensayos. Y esto mismo viene dado por la fórmula que presento a continuación, donde C perteneciente a N y K es el coeficiente binomial o también llamado combinaciones. Para n igual a 10 y p igual a 0.7 calculamos el p x igual a k para k igual a 0.1 hasta 10. Lo que da como resultado en la siguiente tabla que estoy mostrando a continuación el PMF y CDF acumulado. En esta tabla se pueden observar diferentes valores, principalmente para la distribución binomial, n igual a 10 sesiones, p igual a 0.7, 70% de probabilidad de éxito por sesión. Esta misma tabla tiene tres columnas, las cuales indican k, el número igual a éxitos, y son los números de sesiones exitosas posibles, de 0 a 10. P, PMF, probabilidad de masa, la cual viene con una probabilidad de obtener exactamente cierto número de éxitos. Luego tenemos al CDF, probabilidad acumulada,
lo cual viene siendo la probabilidad de obtener K o menos éxitos. ¿De dónde salen los valores de P, K igual a X igual a K? O la columna de PMF. Bueno, pues cada valor se calcula con la fórmula de la distribución binomial, la cual están viendo a continuación. Esto significa que cuántas fórmulas Eso significa cuántas formas hay de obtener K éxitos, lo que viene siendo 10 sobre K. Otro viene siendo probabilidad de que estos éxitos ocurran, lo cual viene siendo 0.7 por K. Luego, por último, tenemos la probabilidad de que los fallos ocurran, lo que viene siendo 0.3 por 10 menos K. Para que esto quede más claro, voy a poner el ejemplo de K igual a 7. Bueno, pues estoy poniendo el ejemplo en pantalla acerca de la fórmula que debemos realizar para este mismo cálculo, que una vez despejando los valores nos viene dando 120 por 0.0823543 por 0.027, lo que nos da como resultado total 0.2668, lo cual es el mismo resultado que podemos observar en la tabla del ejemplo de K éxitos 7 para el PMF. Y ahora, ¿de dónde salen los valores del CDF? Bueno, pues cada número de la CDF se forma sumando las probabilidades de la PMF desde 0 hasta K. Por ejemplo, para K5, bueno, lo muestro en pantalla, va siendo una suma progresiva de los valores, y lo cual nos viene dando una suma total o un resultado total de 0.150268, por lo que este valor aparece en la tabla K8 con el número 0.850692, lo cual podemos ver igualmente en el ejemplo de la tabla. En resumen, para este segundo paso podríamos decir que los valores de la tabla se obtienen aplicando la fórmula de distribución binomial para cada posible número de éxitos, de 0 a 10 básicamente. También podríamos decir que la columna PMF me dice la probabilidad exacta de que ocurran cierto número de éxitos, y que por otra parte la CDF es el número que se encarga de mostrar cómo se acumulan las probabilidades desde 0 hasta K. Estas dos columnas son muy importantes, ya que nos permiten generar las dos gráficas que les voy a mostrar a continuación. Gráficas principales de distribución, como lo son las gráficas de barra, la PMF, y la gráfica escalonada, la CDF. Bueno, continuando con la primera gráfica, la de PMF, la que se encarga de representar la función de masa de probabilidad de la distribución binomial. Bueno, ya está apareciendo en pantalla. Esta misma, en el eje X vemos todos los posibles números de éxito, desde 0 hasta 10, y en el eje Y vemos la probabilidad de que ocurra exactamente ese número de éxitos. Cada barra vertical muestra qué tan probable es cada resultado, como P igual a 0.7 es bastante alto. La mayor parte de la probabilidad se concentra en valores como 6, 7 y 8. El valor más probable es 7, por eso la barra es más alta en ese punto. Esta gráfica sirve para visualizar de manera clara cómo se distribuyen los resultados posibles del atleta con sus 10 sesiones, mostrándonos cómo entre 0 y 1 y 2 se mantiene el mismo valor, mientras que en el 7, como ya hemos mencionado, es el valor más alto. Bueno, ahora pasando con la segunda tabla, la perteneciente al CDF, esta gráfica nos muestra la distribución acumulada, y en el eje Y vemos la probabilidad acumulada de obtener ese número de éxitos o menos. La gráfica sube en escalones porque la variable es discreta. Cada salto corresponde a sumar la probabilidad de obtener un valor específico. La gráfica termina en 1 porque toda la probabilidad total debe sumar 100%. Esta gráfica nos ayuda para saber rápidamente la probabilidad del tipo K o menos, o para comparar qué tan probable es estar en un cierto rango. Es muy útil para interpretar el comportamiento global de la distribución binomial. Bueno, con esto terminaríamos con el segundo paso de los 6 que habíamos planteado, y pasamos al tercer paso,
el cual vienen siendo cálculos específicos del ejercicio original. En esta sección, el documento reúne las respuestas numéricas clave del problema binomial aplicadas al contexto del atleta. Es decir, aquí no se explica la teoría general, sino los cálculos concretos del problema planteado. Vamos pues uno por uno. Primero tenemos la probabilidad de exactamente 7 éxitos. ¿Qué significa? Bueno, pues que de las 10 sesiones de entrenamiento, el atleta mantiene el ritmo en 7 sesiones y lo pierde en 3 sesiones. Bueno, ¿y por qué se calcula si es algo que vemos tan obvio? Porque queremos saber qué tan probable es este escenario en particular. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues para calcularlo estamos usando la fórmula de la binomial, la cual estoy mostrando en pantalla. Y esta misma despejada con los datos que se tienen nos está dando el siguiente resultado. Bueno, pues ¿qué nos dice el resultado? Que el resultado más típico, el más probable, es que el atleta logre su ritmo 7 veces en 10 sesiones. Esto tiene sentido porque la media es 7. Ahora vamos por la segunda parte de esto, que lo tenemos como la probabilidad de al menos 8 éxitos. Bueno, aquí cambia un poco la cosa. ¿Y qué significa al menos 8 éxitos? Que el atleta tenga 8 éxitos, o 9 éxitos, o 10 éxitos, es decir, valores mayores o iguales a 8. Es aquí donde la cosa cambia. ¿Por qué se calcula? Bueno, pues muchas veces interesa saber la probabilidad de obtener un rendimiento superior al promedio. En este caso sería un microciclo muy bueno. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula sumando las probabilidades de cada uno de los valores, con la fórmula que se muestra en pantalla. Y en este caso, en particular, los valores calculados sería P8 igual a 0.23347, P9 igual a 0.12106, P10 es igual a 0.02825, lo cual como suma nos da el 38.28%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay casi un 40% de probabilidad de que el atleta tenga un microciclo excelente, superior al promedio, con 8 o más sesiones correctas. Y este es un valor relativamente alto porque si bien 7 ya favorece a buenos resultados, a partir de 8 en adelante significan excelentes resultados. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. La media, varianza y desviación estándar. Esta parte se resume en las medidas estadísticas de la distribución. Empezamos con la media, la cual se ve la fórmula en pantalla, y podremos interpretarla en promedio. El atleta cumple su ritmo en 7 sesiones. Ahora vamos con varianza, la cual es la fórmula que estoy mostrando, y se puede interpretar como que la varianza es una mediación de dispersión, lo cual nos hace ir al siguiente punto, lo cual es la desviación estándar, la cual se está mostrando, y la podemos interpretar como la mayoría de los resultados estarán entre 7 más o menos 1.45, es decir, entre 5.5 y 8.5 sesiones. Esto coincide con las barras más altas de la gráfica mostrada en PMF, la primera gráfica. ¿Por qué es importante el paso número 3? Bueno, pues este paso nos ayuda a comprender realmente cómo son los datos, pasándolos desde una fórmula a un comportamiento real en un atleta. También nos permiten interpretar la distribución binomial en un contexto deportivo y son la base para las gráficas y análisis posteriores. En otras palabras, podemos decir que este paso número 3, resume los resultados más importantes del problema y explica qué significan en la vida real del caso aplicado. Bueno, ahora vamos con media, varianza y desviación estándar, paso número 4, que si bien ya se había tocado en el paso anterior, aquí vamos a tratarlo más a fondo. Bueno, en esta parte se describen las medidas estadísticas principales de la distribución binomial del ejercicio y sirven para entender cómo se comportan las variables aleatorias, representadas con X, que es el número de sesiones exitosas del atleta. Empezamos con ¿qué es la medida de distribución binomial? Bueno, la media, o también llamado valor esperado, nos dice cuál es el promedio de éxitos que esperaríamos al repetir muchas veces el experimento. En una binomial, podríamos representarlo n, número de ensayos, p, probabilidad de éxito. Y en este ejercicio
podremos y en este ejercicio podremos interpretarlo como eh, el promedio de 7 durante 10 sesiones, lo que coincide con el valor más probable k igual a 7, al igual que el centro de las barras más altas en la gráfica PMF. ¿Qué es la varianza? Bueno, la varianza se encarga de medir qué tanto se alejan los resultados al valor esperado, dentro de lo que cabe matemáticamente posible. Igualmente, realizando el cálculo para este ejercicio en concreto, se muestra que tenemos una varianza de 2.1, lo que significa que los resultados pueden variar alrededor de la media, 7 éxitos, de una manera moderada. No hay demasiada dispersión, porque p es igual a 0.7, lo que está relativamente lejos de 0.5. Bien, ahora continuando, ¿qué es la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, y podemos interpretarla en promedio como los valores de x suelen estar a unos 1.45 éxitos de distancia de la media. Esto permite aproximar un rango típico entre 5.55 y 8.45, si no esté mal. Bueno, pues estas tres medidas son muy importantes, ya que nos ayudan a describir el comportamiento general de la distribución binomial, sin necesidad de tener que andar revisando todos los valores uno por uno. Y con esto concluimos el tercer paso. Ahora continuamos con el paso número 5, el cual es la interpretación ampliada y aspectos prácticos. En esta parte tenemos como objetivo explicar cómo interpretar los resultados de la distribución binomial en el contexto real del atleta y qué implicaciones prácticas tienen para el entrenamiento, la toma de decisiones y la comprensión estadística. Esto mismo podemos dividirlo en dos secciones, la interpretación ampliada y los aspectos prácticos. Empezamos con la interpretación ampliada. En esta misma tratamos de explicar lo que significan los resultados obtenidos en términos del rendimiento del atleta. Por ejemplo, la media es igual a 7 y lo que nos indica el rendimiento esperado. En un microciclo de 10 sesiones, lo más esperable es que el atleta tenga 7 sesiones exitosas. Esto significa que siempre serán 7. Esto no nos asegura que siempre sean 7, sino que el valor alrededor del cual giran la mayoría de los resultados es 7. Ahora, tenemos la desviación estándar, igual a 1.45. Esto nos dice cuánta variabilidad hay entre los resultados. Una desviación de 1.45 significa que la mayoría de los microciclos del atleta estarán entre 6 y 8 sesiones exitosas, como mencionamos anteriormente. Y lo cual también ya hemos mencionado al momento de la gráfica de la PMF. Ahora, tenemos la distribución de probabilidades. La PMF muestra que en 6, 7 y 8 éxitos son los resultados más probables, las barras más altas. 7 es el valor más probable, aproximadamente el 26.68% de los resultados totales. 8 también es muy probable, con un 23%. 9 y 10 son posibles, pero menos probables, con 12 y 2.8%, lo que nos da una idea del rango típico del rendimiento del atleta. Y ahora, probabilidad de un microciclo excelente. Esto es básicamente irnos a un caso particular, en el cual se logran 8 o más éxitos. Mostrado en la fórmula siguiente, nos dice que la probabilidad de estos mismos es de un 38.28% total, lo que significa que hay una probabilidad relativamente alta de que el atleta tenga un microciclo excelente, pero no tanto como los otros microciclos. Ahora vámonos con el peor de los escenarios, un microciclo pobre. La probabilidad de tener 5 éxitos o menos, la cual, representada con la siguiente ecuación y volviendo a la gráfica anterior, es muy baja. Esto indica que un microciclo deficiente es poco común y bajo estadísticamente. Ahora, terminando este apartado, vámonos a los aspectos prácticos. En esta parte vamos a explicar cómo se usan los resultados en la práctica, ya sea en un entrenamiento deportivo, planificación o análisis estadístico. Empezamos. Bien, la interpretación para planificar en caso de ser un entrenador para mi atleta. Bueno, sabemos que el atleta promedia 7 éxitos de cada 10 y que normalmente se mueve entre 6 y 8 éxitos. Esto permite establecer expectativas realistas al momento de planificar los entrenamientos
en una planificación de cierto tiempo, también nos ayuda a identificar cuando un resultado fue extraordinario, en este caso 9 o 10 sesiones de cada microciclo, y permite detectar alertas. Si el atleta en algún microciclo llega a caer en 4 o 5, podría indicar fatiga, problemas de técnica, falta de adaptación o factores externos como alguna lesión o estrés. Esto mismo es demasiado importante y ya lo que lo podemos representar de esta forma es lo que nos ayuda a tenerlo en cuenta. Ahora, bueno, ahora vamos con el ajuste del plan de entrenamiento, siguiendo con el ejemplo de que somos el entrenador y estamos realizando una planificación. Bueno, ahora continuando con este mismo ejemplo, esto nos puede ayudar bastante en caso de que fuéramos el entrenador, ya que en caso de caer en números negativos, lo cual vienen siendo 5 o 4 sesiones exitosas de las 10, podría indicar que es momento de ajustar la carga de entrenamiento, las sesiones de recuperación, o en caso de que sean sesiones extraordinarias de 8 en adelante, de las 10, indicaría que el atleta está listo para sesiones de mayor intensidad o inclusive doble sesión. Ahora, esto... Bien, ahora seguimos. Análisis de rendimiento a lo largo del tiempo. La probabilidad P igual a 0.7 puede cambiar con valores que se vayan presentando, como la mejoría del atleta, las nuevas cargas de trabajo en este caso, cambios en la planificación, lesiones o fatiga crónica. Si el P sube a 0.8, la media subiría a 8. La distribución se desplazaría hacia resultados más altos, lo cual también significa más exigencia. Sin embargo, lo cual significaría más exigencia en caso de que el 0.7 se haya quedado corto. Por otro lado, si el P baja a 0.6, la media baja a 6 y la distribución se vuelve más dispersa, lo cual indica que tuvimos los factores antes mencionados como lesiones, mucha carga, fatiga, entre otros. Ahora, importancia de estadísticas y ciencia de datos. Bueno, este análisis nos ha permitido comprender el comportamiento de las variables aleatorias discretas, al igual que cómo nos podría ayudar a ajustar modelos probabilísticos a una situación real, y ver cómo la distribución binomial ayuda a predecir resultados, inclusive en algo que es tan impredecible como lo es el mismo cuerpo humano. Ahora vamos con el sexto y último paso de este ejercicio, el cual lo clasificamos como valores numéricos adicionales y consultas útiles. He creado este apartado para poder profundizar acerca del comportamiento de la distribución binomial, proporcionando valores adicionales, los cuales no se piden directamente en el ejercicio o no son tan necesarios, pero que llegan a ser demasiado útiles para interpretar la distribución, analizar escenarios e incluso responder preguntas prácticas muy específicas. Y vamos a empezar a explicar esto. ¿Qué son los valores numéricos adicionales? Bueno, pues son cálculos que se obtienen a partir del PMF y CDF, las tablas que mostramos anteriormente. Estos valores no son obligatorios para resolver el ejercicio, como los datos anteriores que acabamos de mostrar, pero permiten entender mucho mejor la distribución, especialmente cuando se busca analizar la probabilidad acumulada, los eventos extremos, tanto positivos como negativos, los intervalos de probabilidad, el riesgo o desempeño fuera de lo común y la comparación con el comportamiento normal que tenemos básicamente relacionado al promedio. Ahora, valores que se incluyen normalmente en esta sección. Pues tenemos la probabilidad de un valor específico relevante. Ejemplo, P pertenece a X igual a 7, ya que 7 es la media y el valor más probable, lo que viene siendo igual a 0.2668. ¿Y esto por qué es útil? Porque representa el punto central, el punto de inicio, con lo que empezamos para poder manejar todos los siguientes datos acerca de la distribución. Bueno, ahora vamos con el segundo dato. Probabilidad de tener 6 éxitos o menos. Esto se obtiene directamente en la CDF. Y como conclusión podríamos decir que hay un 38% de probabilidad de que el atleta tenga 6 o menos sesiones exitosas. Esto marca el límite inferior al rendimiento normal. Continuamos con otro dato.
probabilidad de tener 5 éxitos o menos. Este es un caso muy particular, pero que me llamó la atención y lo quise tratar de mostrar. Bueno, se presenta en la siguiente fórmula y lo podemos interpretar como únicamente el 15% de probabilidad de que suceda en ese microciclo, obviamente deficiente. Y esto nos ayuda demasiado para detectar, en el caso del atleta, bajo rendimiento e inclusive ya que el atleta presenta una lesión o demasiada carga en el entrenamiento. Este es un caso demasiado aislado porque estamos viendo de que menos de la mitad de las sesiones deben de ser exitosas para poder alertarnos con este método. Bien, ahora vamos con el cuarto caso. Probabilidad de tener 9 éxitos o más. Este también es muy interesante ya que es básicamente la contraparte del anterior, ya que, bueno, mostrando la siguiente fórmula, podemos tener una interpretación en la que hay un 15% de probabilidad en un microciclo de que tengamos un rendimiento bueno o excelente. Y estos valores representan el extremo superior del rendimiento. Básicamente, por un lado tenemos el mejor rendimiento posible del atleta, marcado con un 15%, al igual que es la misma probabilidad de un rendimiento pésimo. Entonces, esto mismo es demasiado útil en caso de que lo necesitáramos para un análisis. Aunque estos datos parecen simples y que básicamente obvios, pueden permitir responder preguntas prácticas sin necesidad de recalcular toda la distribución que hemos planteado anteriormente. Y realmente, aunque es un caso que podría a simple vista no parecer tan relevante, eh, en la vida real es demasiado aplicado. Yo en lo personal decidí escoger este tema ya que al momento de estar buscando ejemplos y me apareció como referencia a lo de entrenamientos deportivos, es verdad que muchas veces o en muchos casos vemos como atletas en la tele y de diferentes deportes vemos que están vemos que están rindiendo a su máximo nivel, pero de un momento a otro eh, se lesionan, dejan de jugar, dejan de participar, etcétera. Y esto mismo es curioso. Y si bien el ejemplo que hice únicamente es para una sesión de entrenamiento de un microciclo de aproximadamente 2 semanas, 5 días de entrenamiento por semana, si lo llevamos más al extremo, podríamos tratar de entender ciclos de entrenamientos de incluso 5, 6 meses, un año, 3 meses, ciclos muy importantes y los cuales los entrenadores en el deporte de alto rendimiento usan para poder calcular el rendimiento que pueden llegar a tener sus atletas y no únicamente con entrenamiento positivo o negativo como le he mostrado acá, sino que incluso llevado a un punto más alto se puede llegar a calcular de esta misma forma el resultado posible y resultado objetivo que puede llegar a tener un atleta con cierto nivel de entrenamiento. Repito, este fue un ejemplo básico, sencillo, pero que al momento de que yo estuve investigando más acerca de cómo usan los entrenadores profesionales este tipo de cómo usan los entrenadores profesionales la estadística para la planificación de entrenamientos en el deporte de alto rendimiento, es sorprendente la cantidad de información que te encuentras. Y esto fue solamente una probadita de todo eso. Espero haberme explicado correctamente y agradezco su tiempo. Nos vemos y bye.